Continuando con la palabra del Señor, con estos sermones expositivos de su palabra, hoy nos corresponde el capítulo 2, 19 al 22. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Roguemos la iluminación del Espíritu Santo en su palabra. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, delante de su presencia estamos una vez más, rogando, Señor, que la promesa bendita, Señor, de su Espíritu Santo, el cual le ha dado, Señor, a su pueblo, la cual por medio de su palabra, Señor, da vida a su pueblo. Rogamos que una vez más, Señor, sea efectiva en nuestros corazones. Y tu palabra, Señor, nos ilumine, tu palabra, Señor, nos enseñe, nos corrija, nos restaure, Señor, nos sane, nos fortalezca, Señor, nos discipline también, Señor, tu palabra. Oh bendito Espíritu Santo, que ésta pueda ser vida en nuestros corazones. Señor, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, puedan estar dirigidas, alineadas por tu palabra, para que cuando ella sea exhortada nosotros también podamos estar adorándote a ti. Señor, gracias, Señor, por darnos tu palabra. Reconocemos, Señor, que no somos merecedores, Señor, no somos dignos de que tú nos hables por tu palabra. Este medio de gracia, Señor, que tú nos has dado y edificado a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por ella. Gracias por darnos, Señor, un antiguo, un nuevo testamento. Gracias, Señor, por ser enseñados a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando una oportunidad, con mi familia tuve la oportunidad de salir fuera del país. Estábamos comprando en un centro comercial y la señora inmediatamente me dijo: ustedes son chilenos. Y yo le pregunté: ¿por qué dice eso? Dijo: por su forma de hablar, su manera de expresarse. Inmediatamente ella identificó de dónde nosotros veníamos. Inmediatamente ella identificó nuestra identidad. Yo le pregunté: ¿y cómo lo estuvo? Porque los chilenos tienen cierta particularidad. En cambio, los argentinos, ellos son más orgullosos, más agrandados. Inmediatamente uno sabe cuando uno, por su forma de hablar, son extranjeros, argentinos en este caso. Y bueno, la palabra del Señor en estos versos nos muestran de una identidad que nosotros hemos alcanzado, la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Una identidad que tenemos nosotros como pueblo, que es en Cristo Jesús. En los versículos anteriores, Pablo ha explicado la maravillosa obra de la reconciliación, la obra reconciliadora de Cristo, el cual, por medio de su muerte en la cruz, Jesús, lo vimos la semana pasada, derribó aquella pared de separación que existía tanto entre judíos y gentiles, e hizo la paz en un solo cuerpo y reconcilió a ambos con Dios y colocó la paz. Y como habíamos sido tratados, la paz no es un sentimiento, no es una emoción, no es como pensaban los hippies, un sentimiento, una sensación, amor y paz para todo el mundo, sino que la paz es una persona. La paz es una relación
con nuestro Señor Jesucristo. No es un sentimiento momentáneo, no es una emoción momentánea, sino que la paz. Como dice su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es una persona, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y ahora en los versículos 19 al 22, Pablo presenta los beneficios que nosotros hemos alcanzado por esta reconciliación. El creyente ahora ya no es un extraño para con Dios, no es alguien que está lejos, sino que en Cristo Jesús ha recibido una nueva identidad. Y como ha recibido una nueva identidad, ha recibido también una nueva familia. Es un nuevo lugar, una nueva creación donde ahora mora y habita el Espíritu Santo de Dios. Por eso el título, por Cristo somos pueblo, familia y templo de Dios. Y estos versos, Dios mediante su ayuda, vamos a estar meditando en tres partes: de extranjeros a familia de Dios, el verso 19. ¿Cómo somos edificados sobre el fundamento apostólico? Cristo, la piedra principal, el verso 20. Y el tercero y último, la iglesia es el templo y la morada de Dios, el verso 21 y 22. Dios mediante su ayuda. El texto comienza, el verso que le hemos dado lectura, el verso 21, el verso 19, perdón, dice, así que. Es lo primero que resalta el texto. Y esta afirmación, así que, las palabras, Pablo está sacando una conclusión. Como decía, como resultado de la obra reconciliadora de Cristo, nuestra condición ha cambiado completamente. La condición del hombre que ha creído en la obra reconciliadora de Cristo, su condición ha cambiado en 180 grados, completamente. Y lo maravilloso que esto es una certeza, una convicción. Dice, así que, no dice, podría ser, o tal vez será si tú cumples estos ciertos requisitos, o podría llegar a ser, no. ¿O qué si la palabra del Señor lo expresara de esa manera? Pero no, Él lo dice con una certeza, con una convicción, con una garantía, y dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. Antes éramos extranjeros y antes éramos advenedizos. Estas palabras, si bien están relacionadas, no significan exactamente lo mismo. Un extranjero era alguien que pertenecía a otro pueblo y era, como entre comillas, un turista que visitaba aquella ciudad o alguna nación, pero que no tenía derecho alguno, no tenía privilegio alguno dentro de la nación. Ese era considerado un extranjero. Pero en cambio, un advenedizo era un residente temporal. Vivía en el pueblo, pero no pertenecía plenamente a él y no podía disfrutar de todos los privilegios. Por ejemplo, alguien que le sale una beca para estudiar afuera, va de un tiempo, pero él no es habitante, él no es de aquel país, sino que está temporalmente. Y esa era nuestra condición espiritual, mis amados hermanos. Estábamos nosotros lejos de Dios. Estábamos excluidos de las promesas, sin derecho alguno a las bendiciones de su gracia por causa de nuestro pecado. Éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado.
Pero ahora Pablo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Qué bendita declaración. Que lo dice con una certeza, con una convicción. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Nuestra identidad ha cambiado completamente, sino que ahora dice que vosotros sois conciudadanos de los santos. Nuestra identidad, hemos recibido una nueva identidad, hemos recibido una nueva ciudadanía, conciudadano de los santos. Es decir, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, donde antes nuestra alma gustaba, disfrutaba, estaba esclava del pecado por Satanás, sino que ahora pertenecemos al reino de Dios. Legítimamente, con todos los derechos. No somos creyentes de segunda categoría, sino que hemos alcanzado todos los derechos legítimamente de ser ciudadanos de los santos por medios y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que están en Cristo Jesús, los que han creído en esta obra gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos disfrutan de esta posición delante de Dios y de todos los privilegios de su gracia. Todos los que han creído en el Evangelio disfrutan gratuitamente de todas estas bendiciones de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo los llama los santos, conciudadanos de los santos. Y no porque hayan alcanzado una perfección moral, sino, como lo decía el estudio también en la mañana, porque Dios lo ha apartado para sí y los ha declarado santos en Cristo Jesús. Al igual que en Corintios, que era una iglesia que estaba muy desordenada, que había una iglesia que había muchos pecados. Mire cómo le dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Pablo a esta iglesia. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios los llama un pueblo, una nación santa, a pesar de todas las dificultades que estaba viviendo esta iglesia, mostrando que nuestra santidad primero es una posición otorgada por Dios y no por el desempeño personal. Y comprender, mis amados hermanos, esta verdad va transformando nuestras vidas, va transformando nuestros corazones, porque nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestro esfuerzo y de nuestros logros espirituales y de nuestra lista, nuestro checklist cumplido perfectamente, sino que descansa únicamente en la justicia perfecta de Cristo, que fue imputada a este pueblo que Él compró con su preciosa sangre. Y porque hemos sido declarados santos, ahora nosotros en gratitud, en respuesta a ser declarados santos, a que nosotros ya tenemos la nota 7, aun cuando no terminamos el curso, esto nos lleva a vivir una santidad progresiva, viviendo para nuestro Padre que nos ha amado, viviendo en santidad para el Padre que nos ha declarado santos y justos delante de Él. Entonces, somos el pueblo santo de Dios, porque esa santidad fue ganada por Cristo y esa posición la tenemos
por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, su hermano que está al lado suyo, él es un santo de Dios. Es parte del pueblo santo de Dios. Pero Pablo no se detiene ahí. Ya dice que somos ciudadanos de los santos, pero ahora cambia la imagen a una mucho más íntima, sino que ahora dice que no solamente somos conciudadanos de los santos, sino que somos miembros de la familia de Dios. Una imagen mucho más íntima. Del pueblo ahora pasa, y del reino pasa ahora a un hogar. Del pueblo pasa ahora a una familia. No solamente somos ciudadanos de los santos, sino que también somos declarados hijos. Hermano, cuando escribía esto me acordaba de los sermones de Juan, cuando el pastor exhortaba, y la ternura que hablaba el Espíritu Santo inspirado por Juan. Dice: hijitos, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Somos su pueblo, pero también somos sus hijos. Cuando la mujer que sufría flujo de sangre, ella va por la espalda y toca el manto de Jesús, y toda la multitud la prueba. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor? Le dice: hija, te has salvado. Somos su hijo, sus hijos amados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos, mis amados hermanos, la maravillosa doctrina que es la adopción. La adopción. En el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 34 habla de esto. No sé si los hermanos de Quilicura han llegado todavía a esta pregunta, pero acá va un adelanto. La pregunta 34, que pregunta ¿qué es la adopción? Dice: la adopción es un acto. Qué maravilloso que diga que es un acto. No es algo que dependa de nosotros, sino que es un acto de Dios, de la libre gracia de Dios, de la libre voluntad de Dios, por la cual nosotros somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos los privilegios de ello. Es un acto. A Dios le plació, por su pura gracia, por su pura voluntad, declararnos hijos y ser adoptados por Él. Esto lo muestra también, si me acompañan, a Gálatas capítulo 4. El verso 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No somos esclavos, sino que ahora somos legítimamente, por medio de la obra gloriosa de Cristo, hijos de Dios. En Cristo hemos recibido una nueva identidad, pero también en Cristo Jesús hemos recibido una nueva familia. Dios ya no solamente es nuestro juez, sino que también ahora es nuestro Padre. Y el Espíritu que nos ha dado clama en nuestro ser y le podemos decir: Abba, Padre. Tenemos una relación, una comunión de familia. Y esto, mis amados hermanos, es uno de los privilegios más gloriosos. Por eso el Evangelio, hermanos, es algo tan bendito, tan glorioso, que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque estos privilegios que nosotros hoy disfrutamos
podemos ahora tener el cuidado de nuestro Padre Celestial. El tierno cuidado de nuestro Padre Celestial. Tenemos también la protección de nuestro Padre Celestial. Uno como padre no quiere que le pase nada a sus hijos y los cuida y ve el peligro, trata de evitar. Pero de una manera más perfecta, más santa, más pura, nuestro Padre Celestial tiene cuidado de su pueblo. Como Padre Celestial nos da su provisión. Mirad las aves de los cielos. No siembran, no ciegan, no guardan en granero. Pero cuánto más vosotros, que somos hijos de Dios. No solamente nos da su provisión, sino que también nos disciplina. Como Padre Celestial, y esto, mis amados hermanos, no es que nuestro Padre esté airado con nosotros, que esté enojado, no. La disciplina es una muestra de amor. Que Él no quiere que nosotros nos desviemos, sino que nos disciplina para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y como Padre, nos da de su instrucción, de su enseñanza. Y todas estas bendiciones vienen de nuestro Padre Celestial a sus hijos. Por lo tanto, mis amados hermanos, estamos viviendo nuestra vida espiritual como ciudadanos del reino del Señor. ¿O somos turistas del Evangelio? Estamos de pasada a ver si me puede entregar algo. ¿Descansas únicamente en la justicia perfecta de Cristo o todavía tratas de ganar el favor de Dios por medio de tus obras? ¿Estás viviendo, mis amados hermanos, tu vida como un hijo amado del Padre? ¿Estamos viviendo nuestra vida como un hijo amado del Padre? El hijo no obedece para llegar a ser hijo. Obedece porque ya es un hijo legítimo. No vive buscando la aprobación del mundo, la aprobación de los demás, sino que el hijo vive con el único fin de poder agradar a su padre que le amó y le adoptó. Su pura gracia. ¿Estás viviendo como huérfano o estás viviendo como hijo? Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Segundo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Después de que Pablo, por medio del Espíritu Santo, ha relatado esta hermosa bendición de ciudadanos del reino y miembros de la familia de Dios, ahora Pablo continúa con una ilustración y pasa del reino y la familia a un edificio. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo edificio necesita un fundamento firme. Si el fundamento falla, todo lo vimos hace unos días atrás, lo que pasó en Venezuela. Esos grandes edificios, al no haber un fundamento sólido, firme, terminan derrumbándose. Pablo afirma que la iglesia del Señor Jesucristo ha sido edificada sobre un fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto no significa que los apóstoles en sí sean el fundamento como personas ellos, como lo cree la Iglesia Católica, sino que la Iglesia, como que si la Iglesia descansara sobre el fundamento de hombres. Tampoco significa que sigan apareciendo nuevos apóstoles o nuevos profetas colocando y añadiendo más fundamento. No. Un fundamento se coloca una sola vez. Los profetas anunciaron al Mesías prometido
y los apóstoles fueron testigos autorizados que proclamaron al Mesías resucitado y fueron los instrumentos inspirados por el Espíritu Santo para entregar la revelación del Nuevo Testamento con la proclamación de la promesa consumada. La Iglesia permanece firme cuando permanece en la doctrina apostólica. ¿Qué es la doctrina apostólica? La doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia no necesita hoy en día nuevas revelaciones, sino que necesita constantemente volver e ir a la palabra del Señor, porque el fundamento apostólico señala hacia quién es el centro de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras son el testimonio divinamente inspirado por el Espíritu Santo que da a conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sin ninguna contraposición. Las Escrituras hablan de Él. Desde Génesis al Apocalipsis, Cristo es el centro de las Escrituras. Él es el fundamento de la iglesia en la cual está siendo edificada. Por eso no necesitamos nuevas revelaciones, nuevas inspiraciones. Cristo, solo Cristo. Pablo dice, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular es la piedra más importante de toda la construcción. De ella dependían las alineaciones, la estabilidad del edificio completo, dependía cuán firme sea la piedra angular. Y como dice el viejo himno, cuán firme cimiento se ha dado a la fe, que Dios en su eterna palabra de amor nos mostró, Jesucristo el Señor. Así que para Cristo, así es Cristo para su iglesia. Toda la enseñanza apostólica apunta a Él, toda la Escritura conduce a Él y toda la salvación depende de Él. Sí, después cuando estemos dando lectura al credo apostólico, ¿cuál es el centro? Jesucristo encarnado, Jesucristo viviendo la vida que yo no puedo vivir, Jesucristo exaltado, Jesucristo reinando, Jesucristo vendrá por su iglesia. Es el centro de la enseñanza apostólica que apunta solamente a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no fue edificada sobre un hombre, sobre una denominación en particular, sobre una tradición o una organización especial, sino que fue y está siendo edificada sobre nuestro Señor Jesucristo. Solo los apóstoles proclamaban Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo exaltado. Y una iglesia, mis amados hermanos, como lo podemos ver hoy en día, puede quizás tener muchas actividades, muchos programas, muchos ministerios. Qué hermoso esto, mis amados hermanos. Pero si Cristo deja de ser el centro de todo esto, pierde inmediatamente su fundamento. Puede haber hermosas organizaciones, pero si Cristo no es proclamado, ese lugar no es iglesia. Nosotros somos iglesia no por este lugar físico, no por un templo en especial. Somos iglesia porque estamos unidos a Cristo. Por eso somos iglesia. Y si se hace cualquier cosa y no se predica a Cristo, mejor que se deje llamar iglesia. Que sea una ONG, una obra social, que sea un club deportivo. Somos iglesia porque se proclaman las verdades gloriosas del Evangelio de Cristo. Pero si eso no se hace, mejor que sea cualquier cosa, por lo menos iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos preguntarnos sobre qué estamos edificando nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Nuestras emociones? ¿Nuestros sentimientos? ¿Nuestras experiencias? No, yo sirvo acá a la iglesia porque mi abuelita, la experiencia que contó el año pasado y ese testimonio me tomo y ese es mi fundamento de fe.
es arena, mis amados hermanos. El fundamento por el cual el cristiano pueda permanecer firme en la dificultad, en las adversidades, es cuando su fundamento, su fe está en Cristo Jesús. Sobre el Cristo revelado en la Escritura. Una fe sólida no descansa en sentimientos porque los sentimientos cambian, sino que descansan en la única verdad inmutable, que es Cristo Jesús. Somos llamados nosotros como iglesia a perseverar en la doctrina apostólica, porque ellas nos conducen continuamente. Nuestro Salvador decía, nuestro pastor en el estudio bíblico, nosotros como iglesia también somos responsables, no solamente el consistorio. Si de este lugar se está hablando cualquier barbaridad fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos responsables también de lo que estamos escuchando, de lo que está entregando a nuestros hijos. Por lo tanto, que el Señor nos dé discernimiento y que Dios permita que en este lugar solamente Cristo sea proclamado, solamente Cristo sea anunciado, porque es el mayor bien para nuestras vidas. Y finalmente, mis amados hermanos, la iglesia es templo y morada de Dios. Versos 21 y 22. Dice así de Efesios. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo concluye estos versos de manera maravillosa, mis amados hermanos, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para comprender el peso, mis amados hermanos, de estas palabras, tenemos que recordar dónde dónde estaba esta iglesia en Efesios. Si bien estaba en Efeso, los creyentes estaban en esta ciudad que era famosa por albergar uno de los templos más grandes, que era el templo de Diana, Artemisa. Considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y este templo era un orgullo para la ciudad. Era el centro de la vida religiosa, política, económica, cultural. Y los efesios pensaban que pensaba que allí habitaba su diosa. Pero sin embargo, Pablo dice que hay algo mucho más glorioso que este templo, que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. El verdadero templo no es un edificio de mármol, ni un edificio levantado por manos de hombres, sino que ahora Dios viene a morar, Dios viene a habitar en su pueblo. Es un contraste, porque mientras el mundo, los efesios, admiraban el templo de Diana, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios está edificando un templo que es infinitamente mucho más glorioso, que es su iglesia. Su iglesia. Esta idea del templo recorre a lo largo de todas las Escrituras, toda la historia de la redención. El primer huerto templo fue allí en el Edén. Dios caminaba en una comunión con el hombre, Adán y Eva, en el jardín del Edén, en aquel huerto templo, pero por causa del pecado, esa comunión que disfrutaba el hombre fue apartado de la presencia de Dios. Destruyó esta comunión y el hombre fue expulsado de este huerto. Pero más adelante, Dios manifestó su presencia en el tabernáculo, durante el peregrinaje de Israel en el desierto, este templo andante. Y luego en los días de Salomón, él construyó, y la gloria llenó el templo en Jerusalén.
Pero todos estos templos, mis amados hermanos, eran provisionales, solamente eran sombras y fueron por causa de un templo mucho mayor. Cuando Cristo Jesús vino al mundo, en San Juan dice que Él se tabernaculizó. Y Jesús dijo en Juan capítulo 2, versículo 19 y 21, dice, destruiré este templo y en 3 días los levantaré. El evangelista, él aclara que Jesús está hablando de su cuerpo. Cristo, mis amados hermanos, es el verdadero templo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Él es el lugar donde Dios y el hombre se encuentran perfectamente. Y ahora, unidos a Cristo por la fe, la iglesia participa de esta realidad. La iglesia ahora es templo del Espíritu Santo porque está unida al verdadero templo que es Cristo Jesús, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Y cada creyente, mis amados hermanos, es una piedra viva que Dios va colocando exactamente, perfectamente en esta construcción, en este edificio que es su iglesia. Ninguna sobra, ninguna está fuera de lugar. Cristo, el gran arquitecto, llamando las almas, va edificando este edificio con el fundamento que Él es. Además, va creciendo. Cada vez que el Señor salva a un pecador, va poniendo una piedra viva. El propósito final dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él es el gran arquitecto de esta obra. Es por medio de Él, mis amados hermanos, que nosotros podemos hacer algo en la obra de Dios. Él la está edificando, formando un pueblo. Mis amados hermanos, Juan Calvino expresa esta verdad y le quisiera pedir su atención en esto. Juan Calvino expresa esta verdad con palabras muy impactantes. Dice, el diablo tiene su trono dentro de los no regenerados. El diablo tiene su trono dentro de los no regenerados. Él los habita tanto en cuerpo y alma. Y esto, mis amados hermanos, hace que la gracia de Dios sea mucho más maravillosa. Pues Dios, la obra gloriosa del Evangelio, nos convierte a nosotros de ser unos establos apestosos de Satanás a ser el propio templo de Dios vivo. Y nos consagra para sí mismo para ser una habitación espiritual para sí mismo. Esta es la obra gloriosa de ser un establo apestoso, putrefacto de Satanás, poseído por las potestades, por nuestro pecado. Ahora, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, somos templo, mis amados hermanos, del Dios vivo, donde Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, mora en nosotros. Esta es la gloriosa transformación del Evangelio, donde antes reinaba Satanás, ahora mora Dios. Ahora habita Dios, donde antes había corrupción espiritual, ahora, mis amados hermanos, mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Lo que antes era un corazón esclavo del pecado, ahora ha sido convertido en un lugar santo para que more la presencia del Señor. Por eso la salvación es un milagro, mis amados hermanos de Dios. Es una obra gloriosa que nosotros por ninguna capacidad humana la podríamos hacer. Solamente Dios puede transformar un establo en morada de Dios, en templo del Dios viviente, y donde Dios mismo ha dado sus arras, su Espíritu Santo, para que more en nosotros. Para finalizar, ¿cómo debemos responder a esta verdad? Primero, mis amados hermanos,
valorando la santidad de la iglesia. Nosotros como creyentes debemos valorar la santidad de la iglesia. Si Dios habita en medio de su pueblo, la iglesia no puede ser tratada como algo común, como algo secundario. Es un pueblo santo. Ojo, hermano, aquel que trata mal a su iglesia se está metiendo con el Señor. Se está metiendo con el Señor. Segundo, amando a la iglesia. Vivimos en una época donde muchos quizás dicen de palabra amar a su iglesia, pero en sus hechos menosprecian a su iglesia. Pero Cristo murió por ella. Él la está edificando y Él ha decidido hacer su morada. Tercero, procurando también nosotros la santidad de la iglesia. Si somos el templo de Dios, nuestra vida debe reflejar también el carácter del Dios santo, de aquel que habita en nosotros. No vivimos en santidad para que Dios venga a habitar en nuestra vida. Vivimos en santidad porque Dios ya ha hecho de nosotros una morada santa por su pura gracia. Y cuarto, mis amados hermanos, participemos activamente en la edificación de la iglesia, sabiendo que el gran arquitecto que ha comenzado esta obra la terminará en el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que esta iglesia va creciendo. Cristo continúa añadiendo a nuevas piedras vivas y utiliza a los creyentes para fortalecer a su pueblo. Es una gran construcción que el Señor está haciendo. Nadie aquí es una piedra inútil, nadie acá una piedra decorativa. Todos hemos sido colocados por el Señor en el lugar que Él determinó, para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos amar, para que nosotros podamos animar a nuestros hermanos, para que nosotros podamos contribuir en el crecimiento espiritual de esta congregación. Cuando nosotros servimos con nuestros dones, con nuestros talentos que el Señor nos da, cuando oramos los unos por los otros, cuando soportamos las cargas de nuestros hermanos y procuramos, mis amados hermanos, la unidad, estamos colaborando en la obra que Cristo está realizando en este templo, en la edificación de este templo. Por eso, estos versos, mis amados hermanos, que comienzan diciendo que ya no somos extranjeros y nos muestran los privilegios de ser parte de la familia de Dios, que Dios ha cambiado nuestra identidad, que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que ahora somos pueblo de Dios y somos parte, miembros de su familia. Nos muestra también de que ahora somos el lugar donde Dios habita, donde Dios puede manifestar libremente, con plena libertad, su presencia en medio de nosotros. Por eso, si su hermano dice gloria a Dios, aleluya, amén, la palabra del Señor lo está edificando, es la presencia, mis amados hermanos, que está siendo manifestada en nuestros corazones por medio de su palabra. Y como el Espíritu Santo se nos ha derramado, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El anhelo de nuestros corazones es estar junto a nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Que su palabra haga vida en nuestros corazones. Ya no somos esclavos, ya no somos extranjeros, sino que somos hijos legítimos de Dios por el puro afecto de su gracia. Oremos delante del Señor.